Bienvenidos al segmento de nutrición con nuestra nutricionista de casa, Indira Pérez. Pongan mucha atención al siguiente tema que vamos a abordar, que yo sé que se van a identificar todos nuestros televidentes con este tipo de padecimiento. Y es que vamos a abordar este tema que lleva por nombre el tipo de dieta adaptada para personas con el síndrome de colon irritable. Sí, qué tipo de alimentos debe ingerir, qué tipo de protectores probióticos debe usar, qué tipos de líquidos, los padecimientos y cosas que debe de evitar. Y para ello le damos la bienvenida. Buenos días, doctora Indira Pérez. ¿En qué consiste? Primero abordemos desde el inicio. ¿Cuáles son los síntomas de colon irritable? Ok, en este caso el paciente que tiene esta patología o en esta afectación tiende a darse dos cosas. Uno, de que por ejemplo el día de hoy tenga afectación y comience a tener evacuaciones abundantes, que puede ser la diarrea. Y el día de mañana tiene estreñimiento. Entonces, eso es el paciente que como tiene... un descontrol digestivo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto más que todo es porque no tenemos como nuestro intestino la microbiota o lo que normalmente se decía anteriormente, la flora intestinal. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es de que en nuestro intestino, bueno, para que tengan como el conocimiento, se dice que el intestino es el segundo cerebro, en este caso, de nuestro órgano. Entonces, si nosotros estamos mal, en este caso, con nuestro intestino, muchas de las patologías tienen que ver con esto. ¿Cómo así? Inclusive las afectaciones alérgicas, si el paciente, un ejemplo, ¿verdad?, tiene padecimientos de colon irritable, ya sea diarrea o estreñimiento, en este caso se puede dar afectaciones inclusive cutáneas, igual caídas del cabello en las mujeres. Entonces siempre hay que tener en cuenta esta parte, y lo más importante es de que, por ejemplo, como estábamos hablando tras de cámara, normalmente sucede cuando se da la administración de antibióticos, que es lo que estábamos hablando. Entonces, cuando se da la administración de antibióticos y es muy excesivo, y en este caso el médico o en este caso el paciente no toma como en realidad se indica, que es el antibiótico conjunto con un probiótico o en este caso también un prebiótico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los probióticos y los prebióticos se pueden indicar como bacterias saludables para nuestro cuerpo. Entonces, siempre tenemos bacterias en nuestro cuerpo, pero a veces se dan más proliferaciones, en este caso de bacterias malas. Entonces, ahí es donde nos dan estas afectaciones. ¿Cómo puede darse cuenta el paciente que está teniendo estas afectaciones? Uno, como te mencionaba, que de repente tenés una evacuación bastante, diarrea, y tiende, algo importante, a confundirse con el paciente que tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, cuando el paciente es intolerante a la lactosa, en este caso es muy aparte, porque es una enzima que en realidad no está procesando su cuerpo. Entonces cualquier alimento que tenga lácteo te provoca dolor, distensión abdominal, que es por ejemplo que tengas mucha flatulencia, que de igual manera sucede cuando el paciente tiene colon irritable. Entonces que te da muchos gases, inclusive hasta puede darte reflujo, se tiende a confundir con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo del cuadro que tenga el paciente, es la alimentación que tiene. Por ejemplo, si el paciente tiene un poquito, en este caso, de diarrea, lo que más se recomienda en este caso es alimentos que sean con mayor cantidad de alimentos, como te podría decir, como carbohidratos, que puedan hacer, como se puede decir, el amarre del alimento. Entonces, normalmente se da por ejemplo, puedes hacer como papillas, como papas. Entonces, el paciente tiende a esto cuando en este caso tiene diarrea. Ahora, algo muy importante, la manzana, te comento que tiene doble función. Entonces, el paciente que tiene colon irritable es importante que haga el consumo de la manzana. Por ejemplo, si tiene afectaciones como diarrea, les comento que si ustedes le quitan la cáscara a la manzana, él sirve en este caso para el paciente que tiene diarrea, para hacer la disminución. Si el paciente tiene estreñimiento, no le quiten la cáscara, que eso tiende a pasar muchas veces en algunos de los pacientes que dicen a los niños, ay, es que el niño no se come la cáscara de la manzana, pero en este caso es el que tiene mayor cantidad de fibra. Entonces, ahí la manzana tiene doble función. Entonces, ahí en este caso, ustedes perfectamente pueden darle al paciente que tiene estreñimiento lo que viene siendo la manzana con su cáscara. Ahora, muy importante mencionar el consumo de probióticos. Es importante que el paciente que tiene colon irritable, por lo menos en su proceso,
que en este caso sea en el mes, tenga su tratamiento por lo menos de 5 a 10 días. Es importante, ¿verdad?, que lo tenga que consumir el paciente, y en este caso que sea yogures, que también puedes hacerlo. Se hace la disminución o se elimina por completo todo lo que tenga que ver con lácteos, que son quesos, crema, cuajada y todo esto, porque en este caso hace más proliferaciones de bacterias. Se dice que cuando uno ya le detectan que padece de este síndrome de colon irritable, tiene que mantener de por vida una dieta balanceada. ¿Eso es así, doctor? Así es, porque como te mencionaba, el paciente puede que tenga alguna afectación, como puede ser diarrea o en este caso estreñimiento. Entonces, lo más recomendable es que el paciente no consuma alimentos que tengan mayores frituras, porque sí te da mayor problema en este caso a nivel intestinal. Inclusive se hace la disminución a algunos pacientes o la eliminación de aquellos alimentos que tengan mucho condimento, como tal vez el chile y todo esto, porque también provoca la irritación en este caso del intestino. Y se recomiendan más alimentos, el alcohol, el tabaco, también se hace la disminución en el paciente, inclusive pues se elimina, y lo que viene siendo el café. Algunos tés puede consumirlo y algunos no. Por ejemplo, el té negro, la verdad se trata de la disminución porque el té negro tiene mayor cantidad de cafeína, igual que el té verde. Entonces se recomienda más el té de manzanilla. Tés que en realidad te pueden ayudar a desinflamar en este caso. Importante el consumo en este caso de suero, que es muy importante también, porque puede darse las dos cosas. Uno, que puede hacer el paciente que de repente te dé diarrea y al día siguiente estreñimiento, entonces es importante que siempre tenga el consumo. Hay muchos dichos populares entre nosotros los nicaragüenses que nos dicen, a mí me podés quitar todo, menos el queso. Menos el café. No, ahí te digo, el paciente dice, yo lo vivo casi todos los días y es como el café y el queso. No lo pueden quitar. ¿Cómo sería? Entonces, ¿qué es lo más recomendable para esas personas que yo confirmo, me identifico con ellas? Yo no podría vivir sin el café y tengo este tipo de padecimiento. Es por eso que yo siempre mantengo una dieta balanceada, no estricta, porque a veces me descarrío, pero me vuelvo a reivindicar. Así soy yo. Yo soy como por temporada. Un mes, 4 semanas, pues trato de comer bien, y el otro mes también valgo, pero siempre vuelvo y me mantengo ejercitando, me mantengo bebiendo agua constantemente. Algo importante que menciona ahorita, el paciente que tiene colon irritable es importante que haga actividad física, porque como te mencionaba puede darse las dos maneras, uno el estreñimiento y dos la diarrea. Hay algo que en nuestro intestino se llama peristaltismo, en este caso es como que digas las olas del mar. Entonces nosotros estamos aquí sentados, pero en nuestro cuerpo hay mucho movimiento. Entonces cuando el paciente tiene diarrea o está en una afectación de su colon irritable, y puede que sea estreñimiento y el paciente tenga estreñimiento alrededor de 2 o 3 días, entonces el peristaltismo del intestino está así, no hay, o sea, es como cuando vos miras el mar y está totalmente normal. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? La actividad física, porque recordad que vos haces actividad física y todo se comienza a mover. Claro. Y en este caso, si el paciente tal vez no puede hacer actividad física porque tal vez por cualquier cosa, lesión, patología, exacto, se recomienda hacer masaje en nuestro abdomen. Entonces podemos hacer de acá para acá. No se recomienda, por ejemplo, se recomienda de derecha a izquierda. No se recomienda de izquierda a derecha, porque en este caso vamos a lo contrario. Entonces ahí comenzamos a hacer el movimiento del peristaltismo en el intestino. Doctora, ¿qué tan familiarizada está este tipo de síndrome de colon irritable con la famosa bacteria pylori y con la gastroenteritis? Sí, está muy asociado. Recordemos que, como te mencionaba, tiene que ver mucho con las proliferaciones de bacterias que nosotros normalmente tenemos. Este tipo de bacterias que vos mencionás tienen que ver por diferentes cosas, ¿verdad?, que pueden adquirirse. Una de ellas, la mala manipulación de los alimentos, y a veces tiene que ver mucho que tal vez tenés, por ejemplo, contaminaciones cruzadas, las tablas donde nosotros cortamos. Es muy importante tener el higiene, porque ahí es donde nosotros no nos fijamos, pero en realidad en las tablas, al igual que donde nosotros lavamos los trastes, ahí es donde se dan más proliferaciones. Se aglomeran más las bacterias, así ¿verdad? es. Entonces, en este caso, algo importante que mencioné, y rapidito decirlo, no lavar el pollo, importante, o sea, muchas veces la gente lava el pollo en el mismo pantry o en el lavandero o algo, y entonces cuando lavas el pollo
proliferar más la bacteria que tiene en este caso el pollo. Y no lavar el huevo, porque en este caso abrís los poros que tiene y comienzan a hacer la entrada que puede ser de bacterias. Entonces cuando entra en nuestro cuerpo, lo que nosotros tratamos de hacer en este caso es administrarle probiótico al paciente para tratar de eliminar ese tipo de bacterias, pero en este caso se recomienda más la prevención y en este caso la administración de antibióticos, porque solo es la manera como puedes eliminarlo. Pero algo muy importante, si el paciente toma antibiótico, como se puede decir, siempre el paciente tiene que tomar probióticos, porque en este caso es como estábamos mencionando, es como que yo elige una madera en este caso y no la proteja, no selle, entonces siempre vamos a tener que nuestro colon esté un poquito sensible, entonces es algo repasando la herida abierta y raspando y más raspando. Así, entonces, y te menciono que los probióticos es algo que nosotros, por lo menos en mi caso, yo lo pongo mucho en los pacientes, inclusive para bajar o aumentar el peso del paciente. Entonces siempre tienen que estar de la mano. Más las mujeres, que en este caso dan muchas infecciones vaginales e infecciones a nivel urinario también. Excelente, excelente tema. Un tema que se presta para seguirlo desarrollando, pero los invitamos a que todos nuestros amigos televidentes terminen de desarrollarlo en las redes sociales y números de contacto de nuestra doctora a continuación. Estamos en las redes sociales, salimos como nutricionista Indira Pérez, estamos en Facebook y en Instagram, y cualquier duda que ustedes tengan nos pueden escribir y no hay ningún problema, y les contestamos un poquito ahí. Excelente tema, siempre al pendiente y al cuidado de su salud. Amigos televidentes, vamos a quedar por acá en el segmento de